Yo siempre fui una persona muy disruptiva, con ideas muy divergentes. Siento que la medicina debería integrar nuestra naturaleza. Todos estos profesionales o terapeutas que hablan de la física cuántica aplicada a la medicina, ¿saben verdaderamente lo que es la medicina, la física cuántica y cómo aplicarla a la salud? Entonces yo me di cuenta de que no. Yo a veces experimentaba como un poco de crisis porque decía, parece que un paradigma me contradice al otro. Y yo sentía que me faltaba como que hubiera algo que lo hilara todo. Gracias a aquel momento de mi vida que casi me muero, hoy te diría que fue el motor que me llevó a desarrollar el marco teórico que estoy desarrollando de una especialidad que es la medicina frecuencial, que es el epicentro de todo mi abordaje clínico y que es mi manera de entender la salud. Bienvenidas, bienvenidos. Estoy súper emocionada de iniciar este espacio. Un espacio que tenía muchas ganas de desarrollar, llevaba mucho tiempo con el ánimo de preparar algo bonito, algo especial, un espacio íntimo, un espacio personal donde poder compartir y divulgar. Sobre todo divulgar píldoras de conocimiento de mi expertise que se basa en la medicina integrativa, la salud y sobre todo la física cuántica que he incorporado hace unos pocos años a mi vida y que quiero compartíroslo. También abordaremos aspectos sobre la metafísica de nuestra existencia, sobre nuestra conciencia. Este espacio, si tengo algún propósito y verdaderamente quiero que lo disfrutéis, es para que descubráis vuestra verdadera naturaleza energética. Es muy importante, a partir de que integréis esto, como me pasó a mí, cambiará todo vuestro paradigma y probablemente vuestra salud. Yo siempre fui una persona muy disruptiva, con ideas muy divergentes. Ya desde la facultad, pues siempre tenía conceptos distintos sobre la salud, sobre nuestra esencia humana, pero veréis, a mí la vida me parece un misterio maravilloso que quiero seguir descubriendo, que quiero que descubramos juntos, que quiero que os embarquéis en esta aventura, que espero que la disfrutéis muchísimo. Realmente deseo que Salud en Frecuencia sea un espacio para quien resuene con este conocimiento, para quien se pregunte cómo puede mejorar su vida, cómo puede mejorar su salud, cómo puede mejorar los aspectos con las técnicas y la medicina que tal vez hasta el momento no le daban resultados. Pero también si eres de los que te haces preguntas más existencialistas como ¿quién soy? ¿Por qué tengo este tipo de carácter? ¿Qué va más allá de mi esencia humana? ¿Verdad? Todas estas preguntas van a ser respondidas. Porque veréis, yo desde luego soy una profesional de la salud, con una amplia formación académica, universitaria, que os contaré, pero siento que la medicina, aunque ha logrado grandes avances, que desde luego lo ha logrado, no hay ninguna duda, pero siento que se necesita una revisión, siento que se necesita una actualización, nuevos conocimientos que deben ser integrados, pero sobre todo el principal es que siento que la medicina debería integrar nuestra naturaleza. Una naturaleza integrativa, una naturaleza energética y sobre todo una naturaleza conciencial. ¿Quién es Laura Gámez? Pues bueno, soy, como ya habréis podido intuir, soy una persona muy curiosa, apasionada por el conocimiento, apasionada por la investigación, por el estudio, pero sobre todo por la naturaleza humana. Siempre mi deseo de estudio fue entender la mente, el cuerpo, la psique, el alma, siempre intentando responder a preguntas muy existencialistas. Y bueno, yo recuerdo desde mi primera web, que hace ya muchísimos años, ¿no? Cuando yo tenía 26 años apenas, ahora tengo 45, yo ya recuerdo que en el sobre mí yo siempre ponía alma curiosa en búsqueda de la esencia del ser. Y así sigue siendo. Porque Laura, ¿cuándo empezó tu curiosidad por el misterio de lo humano? Pues bueno, yo te diría que empezó desde siempre, te diría.
Realmente, desde que tengo uso de razón, es que ya me recuerdo como una niña pizpireta, una niña que preguntaba todo, una niña que tenía muchas inquietudes. Yo realmente amaba ir al colegio. Mis juegos en casa eran jugar a ir al colegio, hacer los deberes era mi juego, jugar a médicos, porque siempre es como que desde pequeña quise ser médico. Y bueno, amaba la biología, amaba las naturales, ¿no? Ciencias naturales que dábamos, siempre intentando con mucha curiosidad entender el cuerpo, cómo funcionaba. Y la verdad que siempre me hacía grandes preguntas. Yo me recuerdo mirando al cielo y decía... Sí, yo veo ahí un tope, pero ¿qué hay más allá, no? ¿Qué hay más allá del cielo? Si en el colegio me explican que el origen de todo fue por una explosión, ¿cómo puede ser que esta realidad esté tan estructurada? ¿Cómo puede ser que esta realidad sea tan organizada, tan perfecta, si realmente somos el origen de una explosión caótica? Pero claro, luego por otra parte iba a la iglesia. Imagínate, en la iglesia nos contaban otro paradigma. Y claro, yo me acuerdo que yo iba con mi abuela, ¿no? Y siempre yo me ponía a bostezar, porque es que me aburría soberanamente el discurso tan poco realista que a mí me parecía todo lo que nos contaban. Entonces mi abuela me decía, mira Laura, tienes que ser más obediente, no tienes que hacer tantas preguntas, tienes que creer en Dios y tienes que rezar. Y a mí eso me generaba tanta incomodidad que bueno, que seguí investigando hasta el día de hoy. Es decir, que ya desde pequeña has tenido como ideas muy divergentes. Sí, totalmente. Pero totalmente. Y esto también le pasa, por ejemplo, a mi hija, que es completamente como soy yo. La verdad que me hace mucha gracia porque mi madre siempre me dice, la verdad es que tiene quien parecerse. También luego, más de adolescente, querías ser psiquiatra forense. ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, pues vamos evolucionando. Todo el interés que yo sentía por lo humano, pues se convirtió en algo mucho más concreto, que fue que quería ser forense, psiquiatra forense. Yo vi El silencio de los corderos. Acordaros, yo tenía unos 15 años, ¿no? Cuando publicaron El silencio de los corderos. Y claro, yo quería ser la actriz principal, quería ser, no actriz, sino la profesional que ella era como una psiquiatra forense, una psiquiatra, porque es que me parecía completamente increíble el estudio de cómo un ser humano puede llegar a quebrarse, cómo un ser humano puede llegar a desestructurar sus actos, cómo puede llegar a desarrollarse una mente psicopática. Y claro, verdaderamente, ese estudio por saber qué pasaba dentro de las mentes para que sucediera. ¿Qué sucedía si nacíamos como seres tan inocentes? ¿Qué pasa a lo largo de la vida de un ser humano para llegar a esa especie de desestructuración mental, emocional? Entonces, claro, y ya no solamente me atraía el análisis de las mentes criminales, me atraía el análisis de nuestra propia mente. Claro, tú te haces adolescente y empiezas a sentir las emociones de una manera mucho más intensas. Entonces, pues yo me preguntaba, ¿por qué sufrimos la tristeza? Yo tenía un familiar muy cercano con depresión profunda, siempre medicándose. A mí esto me impactaba mucho y yo quería entenderla. Yo quería entender por qué se quebraba de esa manera. Es que mi pasión, la verdad, siempre ha sido entender estos mecanismos internos que son los que precipitan todas estas actitudes y emociones. Empezaste a estudiar medicina por eso. ¿Qué tal fue? Sí, pues bueno, en realidad yo empecé a estudiar criminología y empecé a estudiar medicina. En criminología, pues claro, yo estaba fascinada, estudiaba psicopatología, análisis del carácter criminal, bueno, y otras muchas más asignaturas que eran pues un tosco, porque era como derecho, pues derecho clásico, derecho romano, bueno, todas estas cosas que la verdad me aburrían bastante. Pero luego estudié medicina. Claro, en medicina, los primeros años de formación, pues estudias anatomía, fisiología, bioquímica, pues patología general, genética. Todo esto me apasionaba. Pero, bueno, quiero contaros una anécdota que no he mencionado. Paralelo a todo esto, yo he sido bailarina.
desde que tengo 3 años hasta que he tenido 25. Entonces yo, sobre los 12 años, empecé en una academia de ballet, una academia rusa, la verdad, muy especial. Y yo todos los días hacía el mismo trayecto, desde la estación del tren a la academia. Todos los días pasaba por delante de un centro que, claro, más adelante lo conocí, pero siempre ponía estudio de medicina ayurveda. Yo lo veía todos aquellos años, hasta que, claro, llegó el día que yo ya me puse a estudiar y tuve la curiosidad de entrar. Y dije, voy a entrar. Y ahí me ves a mí toda niña, toda inocente. Hola, pues mire, es que yo conozco este sitio porque yo siempre pues lo veo. La verdad que fue increíble porque empecé a hablar con la directora de aquel espacio. Ella era hindú, médico, y empezó a hablarme, Sabina, de cosas. Es que me dio un vuelco la vida. Me empezó a hablar de términos que verdaderamente no había integrado todavía en mis conocimientos hasta el momento. Me empezó a hablar de salud energética. Me empezó a hablar de la energía aplicada en el cuerpo. Me empezó a hablar del ser humano holístico, como que todo se entrelazaba con la mente, las emociones, que todo eso impactaba en nuestro cuerpo. Caramba, eso para mí fue como de repente encontrar el santo grial, alguien que me entendiera, alguien con quien yo podía hablar de la manera que yo ya intuía que tenía relación con la esencia humana. De repente mente, cuerpo, emociones, todo estaba vinculado. Fue maravilloso. Y empecé a sentir como cada vez más disonancia en mis estudios en medicina convencional, que lo veía muy mecanicista, muy segmentario. Entonces dije, mira, quiero hacer un curso puente y estudiar psicología. Con lo cual, inicié la carrera de psicología, me convalidaron algunas asignaturas, todo de medicina y demás, pero empecé los estudios. Y claro, empecé a estudiar psicología y recuerdo que en la carrera de psicología me hicieron hacer una investigación sobre Wilhelm Reich, que es un autor que adoro, que luego dio mucho sentido a mi vida. Es un médico, psiquiatra y psicoanalista austríaco que hablaba sobre la psicología energética, la psicología somática. ¿Qué era todo esto? Esto era un enfoque integrador donde mente y cuerpo eran una misma unidad inseparable y desde ahí era el tratamiento psicológico que aplicábamos. Claro, este paradigma era completamente afín a mí. Y nada, realmente incluso apliqué a esta escuela las intenciones mías de querer matricularme y después de estudiar toda la universidad, además hice 4 años más en la especialidad de psicoterapia energética y orgónica, que era esta especialidad, una psicoterapia energética corporal, pero en concreto orgónica, porque Wilhelm Reich definía el orgón como la energía vital que fluía por todo nuestro organismo y en realidad es la ciencia, la orgonomía es la ciencia que estudia la energía universal en las aplicaciones en medicina y en psicología. Fascinante. ¿Tuviste también un estudio clínico de psicología? ¿Cómo te diste cuenta de que era necesario un conocimiento más amplio? Sí, la verdad que a pesar de que el abordaje clínico que yo había integrado estaba muy en sintonía conmigo, estudié 4, 5, 6 años de un training personal muy profundo, porque una cosa quiero decirte, la verdad, Sabina, que paralelamente a toda la formación que yo he tenido, yo he sido paciente, yo he estado terapeuteándome toda la vida. Y la verdad que a pesar, claro, entendía muy bien este abordaje porque aunque yo era profesional, también era paciente. Y le veía varias limitaciones, que las voy a resumir rápidamente para no alargarnos mucho, pero yo diría que los procesos se me quedaban como muy largos, eran demasiado largos en el tiempo. También en mi práctica clínica con mis pacientes, al final no se experimentaban como la mejoría que se esperaba, ¿no? Y luego también que yo tenía la intuición de que había un factor que se me escapaba. Un factor que necesitaba descubrir. Y entonces comenzaste a aplicar a tu práctica profesional conocimientos de otras disciplinas, de todo esto que has estado comentando. Sí, la verdad es que yo nunca he dejado de estudiar.
Yo, la verdad, todavía no he dejado de estudiar. Desde los 17, 18 que entramos en la universidad, yo todavía no he dejado de estudiar. Y me especialicé en psicología transpersonal. La verdad es que me encanta la psicología transpersonal porque era como una visión de la psicología más elevada. Era una visión más trascendente del ser, más trascendente de la experiencia humana. Ahí es donde profundicé en toda la obra de Abraham Maslow, Stanislav Grof, que me encanta, porque ellos buscaban expandir los límites de la psicología y incorporar variables que para mí fue una clave muy importante en mi praxis y en mi carrera, que era incorporar la variable conciencia y la variable espiritualidad a la práctica psicológica. Y esta verdaderamente fue la clave para mi práctica y para mi desarrollo, que era la variable conciencia. Luego también estudié medicina china, me formé en medicina germánica, en biodescodificación, constelaciones familiares, he practicado pues terapia regresiva, aromaterapia, terapia floral vibracional, un sinfín de terapias. ¿Y qué dificultades o retos has encontrado al intentar unir la medicina convencional con estos otros enfoques más integrales? Pues bueno, realmente la principal dificultad que yo he observado es la diferencia de paradigma, Sabina. Una diferencia de paradigma y una diferencia de mirada. Porque la medicina convencional tiene un enfoque reduccionista, mecanicista, observa el cuerpo como algo fragmentado, se centra mucho en el síntoma específico y dando tratamientos muy estandarizados. Se centra en el síntoma físico, y da un tratamiento estándar. Entonces, yo veo que es un enfoque muy reduccionista. Sin embargo, la medicina integrativa vemos al ser humano como un todo en el que incluimos aspectos físicos, mentales, emocionales, relacionales, ambientales, espirituales, un todo que se tiene en cuenta cada parámetro de la vida, cada parámetro. Esta verdaderamente es que sería la gran diferencia fundamental. Y acabaste cerrando la clínica de psicología. ¿Por qué lo decidiste así? Pues mira, sí. Finalmente la cerré y te voy a explicar. Aparte de todos los conocimientos que yo había integrado, paradójicamente, yo a veces experimentaba como un poco de crisis porque decía, parece que un paradigma me contradice al otro, que este paradigma contradice a la teoría que había aprendido en el otro. Y yo sentía que me faltaba como, no sé, como que hubiera algo que lo hilara todo, porque yo decía, caramba, si me gustan estos enfoques, ¿por qué siento que hay contradicciones? Y de verdad entré en una gran crisis. Y aparte también es que yo me dediqué demasiado, y ahora es algo que he aprendido, a la práctica individual. Yo atendía, para que te hagas una idea, una media de 8 o 9 pacientes al día con terapia energética y medicina integrativa y energética, en el que yo acabé rendida, acabé verdaderamente agotada, pero porque yo tampoco tenía conocimientos que hoy en día he integrado y tengo, y que me hacen posicionarme de otra manera a la hora de abordar casos clínicos. Claro, al final, ¿qué pasó? Toda esta situación me llevó a una crisis existencial muy grande y sobre todo a que esta crisis, que es algo de lo que aquí en Salud en Frecuencia vamos a hablar bastante, es de cómo aquella crisis, que yo creo que fue la más grande que he tenido en mi vida, me impactó a nivel físico. Y cogí una infección pulmonar de una bacteria que se hospedó en mis pulmones y estaba en la gloria. Una bacteria, un huésped resistente que no se iba por nada del mundo. ¿Qué pasó? Que, claro, por todos los conocimientos que tengo en medicina germánica y toda la somatización de las emociones en el cuerpo, claro, imaginar que la tristeza es la emoción que se ancla en los pulmones. Yo tenía una tristeza, Sabine, yo había llegado a un momento en el que verdaderamente no le encontraba ya sentido a nada. Yo por estos años tenía, no sé, 35 y yo
Y yo, Sabina, verdaderamente es como que yo decía, ¿a qué me voy a dedicar? De verdad que hay una crisis muy profunda. Y claro, entonces, aparte, no, te he dicho 35, no, tenía más porque fue en el confinamiento. Entonces, caí muy enfermita, 4 meses muy enferma, con una infección pulmonar muy grave. Aquí tengo que decir que yo, desde los 15 años, nunca me he medicado. Yo no tomo medicinas sintéticas. Yo siempre he utilizado homeopatía, medicina china, medicina de bioresonancia, medicina natural. Claro, además, con toda la coyuntura que implicaba el confinamiento. Mis médicos, mi médico chino, mi doctora que ella hace medicina integrativa y ortomolecular, no me podían atender. A distancia, algo me podían ayudar, pero yo verdaderamente, recuerdo unos momentos tan agoniosos de que me iba a morir. Sabina, es que yo incluso hablaba con mi marido de cómo teníamos que, llegado el momento, ejecutar, porque estábamos en mi casa con mi hija pequeña. Yo me ahogaba, no tenía aire. Y mira, Sabina, te lo juro, casi me muero, literalmente, casi me muero. La infección ahí estaba, la homeopatía no me funcionaba, yo no podía asistir a mis médicos. Total, que una noche caí de rodillas en el suelo asfixiándome y me rendí. Sabina, me dejé morir, literalmente. Sería la palabra, me dejé morir. Dije, mira, no quiero pelear más. Porque cuando llega un punto que estás tan cansado, ahogándote todos los días durante 4 meses, fue tremendo. Si nosotros estábamos en confinamiento desde marzo, a mí esto me empezó a pasar en enero. Pues Sabina, me caí de rodillas y ahí dije, me rindo, me dejo morir, que sea lo que tenga que ser. Y de repente, una voz interior, una intuición profunda en mí, me dijo, toma el sol, habla con tus células. No está perdido, toma el sol y habla con tus células. Y aunque pueda parecer muy místico, te digo que no lo es. Que no lo es. Y es más, gracias a aquel momento de mi vida que casi me muero, gracias a aquel momento disruptivo donde estuve en el borde de la muerte, gracias a seguir investigando, pues hoy te diría que fue el motor que me llevó a querer investigar la medicina cuántica, a querer investigar la relación mente-cuerpo y a desarrollar el marco teórico que estoy desarrollando de una especialidad que estoy desarrollando, que es la medicina frecuencial, que es el epicentro de todo mi abordaje clínico y que es mi manera de entender la salud. ¿Te curaste tomando el sol y hablándole a tus células? Pues mira, aquí estoy. Y me lo estás diciendo y todo mi cuerpo está encendido en energía en este momento. Me curé. Sabina, me curé completamente. Claro, me imagino que eso te provoca como un cambio de paradigma brutal. Pues sí. Más que un cambio, Sabina, te diría una ampliación. Una ampliación para... yo quería comprender y profundizar en esa relación mente-cuerpo. Sabina, es que mi mente me sanó. El sol y mi mente y mi comunicación con mi cuerpo me sanó. Entonces, claro, yo ya me puse a investigar y ¿de qué me di cuenta? Que en los últimos 20 años esta relación pues, de la mente-cuerpo había estado muy investigada desde la epigenética, desde la neurociencia, desde la medicina energética y desde la física cuántica. Y aquí es cuando hace 4 años la física cuántica aparece en mi vida como piedra angular para darle sentido a todo. Fue un momento de revelación en mi vida. Mira, yo escuchaba mucho, Sabina, terapia cuántica, meditación cuántica, medicina cuántica, abordaje cuántico. Pero yo me preguntaba, todos estos profesionales o terapeutas que hablan de la medicina cuántica, de la física cuántica aplicada a la medicina, ¿verdaderamente saben de lo que están hablando? ¿Saben verdaderamente lo que es la medicina, la física cuántica y cómo aplicarla a la salud? Entonces yo me di cuenta de que no.
me di cuenta de que no había demasiado conocimiento, que estaba como muy de moda hablar de cuántico, pero ¿sabes realmente qué es la física cuántica? Yo, como con esa mente curiosa y porque verdaderamente había empezado a leer y todo me encajaba, pues busqué una formación específica en física cuántica y en concreto encontré una especialización universitaria para ser especialista en biofísica cuántica. Y de ahí que gracias a la biofísica cuántica, que sería la física cuántica aplicada a los procesos de vida, pues pude estudiar los principios y poder aplicarlos de verdad a la vida, a la sanación y a la conciencia, porque para mí esta variable era súper importante. La física cuántica, de verdad, ha dado respuesta a todas mis preguntas, a todas mis dudas, a toda aquella crisis que yo tenía en ese marco teórico de que me costaba responder. Llegó la física cuántica y contestó todas esas incógnitas. Entonces, gracias a la física cuántica, sobre todo, pude comprobar y corroborar que somos energía, que somos vibración, que somos frecuencia y que cualquier enfermedad, ya bien sea mental o física, tiene como precursor un disturbio frecuencial, un disturbio energético. Medicina frecuencial. ¿Podrías esbozarnos un poco la idea de qué es la medicina frecuencial? Sí, bueno, medicina frecuencial es un nombre que he esbozado yo y que realmente se basa en poder entender que cada órgano de nuestro cuerpo, cada órgano, cada célula... Bueno, voy a hacer como un zoom superior. Desde la física cuántica entendemos que cada parte del universo está en constante vibración, energía y frecuencia. Entonces, nuestro cuerpo humano, que es exactamente parte del universo, tiene las mismas partes, células, órganos, elementos más pequeños que ya os podré ir contando, y que realmente tienen una vibración y frecuencia resonante determinada. Cuando esto no está en equilibrio, nos encontramos con problemas de salud. Y la medicina frecuencial busca restaurar ese equilibrio aplicando frecuencias específicas para poder ayudar al cuerpo en esa capacidad innata de autosanación y sobre todo de homeostasis. ¿Y cuál crees que es la mayor barrera para que la medicina integrativa sea aceptada más ampliamente? Sin duda, la investigación. Sabina, completamente la investigación. De verdad, insisto, hago un llamamiento a que se siga investigando como yo hago, de manera científica, empírica, rigurosa. Es que, por ejemplo, mira, hay un instituto que se llama el Instituto de Ciencias Noéticas, que es una maravilla, que se dedica a investigar pues, la relación entre la conciencia, las energías sutiles, el mundo físico. Entonces, realmente yo hago un llamamiento. En realidad hay muchos institutos y en muchas universidades del mundo que ahora estoy descubriendo que ya hacen este tipo de abordajes, este tipo de investigaciones. Pero bueno, yo seguiré investigando, dando lo mejor de mí, porque creo firmemente que el futuro de la salud reside en la unión de la ciencia y de la conciencia y que debemos de descubrir y darle más valor al potencial infinito de autosanación que posee el ser humano. Que así sea. Laura, desde luego podrías estar hablando horas sobre medicina frecuencial, se te nota de dónde surge, qué base científica tiene detrás, para quién es la medicina frecuencial. Pero eso lo tenemos que dejar ya para otro episodio, ¿no? Sí, vamos a intentar hacer episodios, como te decía antes, vamos a intentar hacer episodios como si fueran píldoras de conocimiento. Entonces, hasta hoy quería un poco que me conocieran las personas que van a ser la familia de Salud en Frecuencia y efectivamente en el próximo capítulo hablaremos pues de la medicina frecuencial. Hablaremos de todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de todos estos años de práctica clínica, científica, personal. Os descubriré pues bueno, los secretos de la medicina frecuencial, de la biofísica cuántica y quiero ayudar a las personas sobre todo a que comprendan que somos seres energéticos y ayudarles a mantener
una salud integral, un bienestar integral. Bueno, y ahora quiero que hagamos algo cada capítulo, algo que he estado pensando para que también podáis ir formándoos, para que despertéis vuestra curiosidad. Para mí algo muy importante es la lectura, la investigación, las grandes obras de grandes científicos que han investigado y que se han atrevido a ser osados y a compartir todos esos descubrimientos, aunque parezcan disruptivos, pero que yo siento que es el futuro de la salud. En concreto, que seguro lo conocéis, hoy quiero recomendaros el libro de curación cuántica de Deepak Chopra. Seguro que lo conocéis. Cada capítulo recomendaremos una lectura relacionada con esta temática. Os invito a que la leáis. Él habla sobre la aplicación de la medicina cuántica, la medicina que entiende al ser humano con toda su naturaleza energética. Aquí vas a encontrar muchas verdades que creo que van a empezar a hacer virar ese concepto que tienes de salud y que seguro que va sobre todo en una mejora para tu vida y tu bienestar. Entonces, hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirme, quiero preguntarte, ¿habías escuchado hablar de la medicina frecuencial? En el siguiente capítulo os lo voy a desarrollar, pero bueno, déjamelo en comentarios y dime si la conocías. Y nos vemos en el próximo episodio. Será dentro de 2 semanas. Gracias por estar en este espacio, por formar parte de la familia de Salud en Frecuencia. Os mando un abrazo y buena semana.